esta noche sale Notcry. De hecho, según vuestro horario a la altura de estar viendo este vídeo, quedan menos de 12 horas para Notcry y unas 10 horas para que cierren los servers o menos. No sé cuándo veréis este vídeo porque grabo muchos por adelantado, pero damas y caballeros, pretendo que este vídeo sea el último antes de Notcry, así que quedaros hasta el final porque vamos a hacer un checklist rápido de todo lo que necesitas antes de ir a Notcry. Prepárate para Notcry. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, por todo el cariño, el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomiendo y posiciona el vídeo, los puntos del hype de la nueva beta de YouTube, bendición gratis solo por hacer todo esto free to play, por apoyar el canal totalmente gratis, 2 bendiciones cuando lleguemos a 200.000, estamos en 198.000, han subido como 3.000, 4.000 suscriptores en 2-3 días, una locura. Señores, que aprovechéis si estáis comiendo, bienvenidos e invitados a los directos y hacer todo esto antes de ir a Notcry porque va a ser espectacular y hay algunas cosas que van a facilitar muchísimo toda la experiencia de la nueva región. Para nada, el primer tip va a ser algo que seguramente lleváis toda la semana haciendo y dejar un gran sí soy, porque yo soy el CEO y puedo investigar todo lo que hacéis en vuestras cuentas cuando yo quiera. Lleváis una semana entera rusheando aranaras, rusheando zonas de mapa que donde os faltaban protogemas, rusheando misiones legendarias para poder estar al día con la historia y con las protogemas y poder disfrutar de Notcry. Pues sí, el tip es que avancéis lo que podáis porque ya no solo sé que lo hacéis por las protogemas, sino que se disfruta mucho menos si vais a arrancar toda la región de Notcry por el FOMO y el hype. Si sentís que tenéis un montón de cosas pendientes por hacer, no vais a disfrutar igual. Así que ya sé que quedan pocas horas, sé que estáis full ansiosos por la nación, sé que queréis tirar por Lauma y no solo lo hagáis por las protogemas. Intentar al menos estar al día con la historia principal y la misión de Arconte, porque creo incluso que ni siquiera se desbloquea la cosa principal en Notcry, sino la misión para llegar sí, más la misión principal de Notcry no, así que poneros al día y misiones, exploración y un poquito de motivación por parte del señor de la pantalla para que podáis terminar todo. Recordar con esto, tip muy importante, no hacer todo a última hora como lo estáis haciendo, así que el que ya tiene esto y me mira ahora mismo a la cámara y me dice, Phil, yo ya hice caso en tus vídeos, ya tenía todo listo y voy muy tranquilo a Notcry, ese primer tip, eres un ganador. Los que no, sois unos perdedores, unos miñi-miñi. No, mentira. Poneos al día, no dejéis todo para el último día, no sé, miñi-miñis. Siguiente tip. En Notcry dije que iba a haber un montón de armas buenísimas, de la forja generalmente, una de evento y demás. Lauma, su mejor arma free to play, es este arma que hablamos, que nerfearon incluso, pero si no vais por el arma de Lauma, os va a servir igual, que es el arma que da 200 de maestría, 45 de recarga. El arma de Nilou, como dije en otro vídeo que está por aquí, que es las armas de la forja, que publiqué antes de este vídeo o ayer, pero básicamente ayer o hoy lo he publicado. Armas de la forja y artefactos. Va a haber un montón de armas generales que son muy buenas. Os he puesto ejemplo la de Nilou, que muchos sacaréis la Nilou y refinaréis R5 la de Nilou, hacen falta solventes, prototipos y material para subir. Muchos sacaréis la de Lauma, los que no tengáis el propio arma. Yo mismo en mi cuenta free to play sacaré ese arma para Lauma temporalmente, luego le pondré alguna mejor. E incluso para Aino, quien no haya sacado el arma de evento de la 5.8 va a sacar el mandoble de maestría y recarga para Aino. Ya son 3 armas, pero sacaréis más seguramente. Eso va a requerir mucha mora, muchos prototipos, algunos solventes para intercambiar prototipos y sobre todo Aino, según llegamos a Notcry, nos la regalan y es poderosísima. Va a haber un nuevo equipo, como dije, free to play con Tignari, Lauma, Aino, Cookie. Y también mucha gente vais a sacar a Lauma, es más pool, la recomiendo, es Magida Pro Max, nos da los nuevos hiperpobres más fuertes del juego y seguramente tenga evolución con los equipos que Lauma pueda soportear en el futuro de Notcry. Y básicamente todo esto cuesta libros, mora, recursos, materiales y resina. Los nuevos librotalentos no se pueden prefarmear y los nuevos materiales para poder ascender a los personajes de boss no se pueden prefarmear, requerir resina, con lo cual os recomiendo prefarmear la poca resina que os quede desde que veáis este vídeo, libros y mora, y lo aconsejé en otros vídeos. Y os recomiendo guardar resina, no gastéis lunas. Esto es un consejo súper importante en este vídeo. No gastéis ni una sola luna porque el primer día de Notcry vais a querer farmear los bosses para poder subir los personajes o incluso farmear artefactos para tener al menos el primer y segundo día los personajes medio utilizables. Aunque otra recomendación es que os recomiendo intentar buscar, farmear o revisar entre vuestros artefactos un set de instructor triple maestría para Aino. Os va a venir espectacularmente bien que vuestra Aino tenga un instructor triple maestría para cuando juguéis equipos
de Aino junto al Auma. Esto es muy, muy importante. Así que el instructor triple maestría, Mora y libros de experiencia, porque subiréis a Aino y Lauma y ya entre las dos se van 800 libros, que seguramente tenéis mucho menos. Y os recomiendo guardar todas las lunas posibles, guardar la luna del teatro, que es temporal, guardar la luna de la tetera, que más o menos como tiene 12 días, el teatro fue el día 1, si lo he hecho el primer día, da para que esas dos lunas se guarden para Notcry temporales, y luego todas las lunas del pase de batalla, las que consigáis, las que os dan incluso por explorar, por hacer misiones y demás, guardarlas. Bendito la persona que tenga 50 o 100 lunas, que hay mucha gente que les pasa. Imagina que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100 primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por-doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por-2, te da para comprarte todos los por-2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendys por $11, que es el coste de 2 Bendys, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Ludvar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Siguiente tip que tenéis que prepararos. Cookie viene en el banner de Lauma. Cookie es uno de los personajes más fuertes de 4 estrellas a día de hoy, y todavía quien sea nuevo no la tenga subida, que la suba al 90 y le ponga un Sueñosaurios triple maestría o un Flor Orbital del Paraíso triple maestría con su stat de recarga. Otro personaje que viene posteriormente en el banner de Flins, y le viene muy bien a Flins, y de hecho es de sus mejores equipos actualmente hasta que salgan mejores personajes en Notcry, es Sakarosa. Si tenéis una Sakarosa por ahí olvidada, también es una recomendación decente, aunque contradictoria con la anterior, porque hay que subir muchos personajes. Es solo a quien les sobren recursos o quien realmente entienda que dentro de la recomendación la estructuración y diversificación de tus recursos la llevas tú y tienes que ser inteligente para no quedarte seco. Si es una buena recomendación subir a Sakarosa. Nivel 90, sombra verde, triple maestría, cazador de dragones. Si no cazador de dragones, porque le viene bien el buffo ataque a Flins por el tema de la reacción y demás, podéis llevarla con sacrificio para la doble elemental y más partículas. Pero en el equipo de Flins, de hecho, ni tira la ulti. Simplemente haces una elemental para que buffe ambos elementos, el hidro y el electro de electrocargado, para que dé el buffo de maestría a los personajes del equipo, para que reduzca las resistencias de los enemigos y hagas mucho más daño. Y ya está. Pero sí merecería la pena ponerse al día también e intentar comprobar, entender qué hace Sakarosa. Siguiente. Hay muchas rutas de prefarmeo, están en el Discord. No sé si se pueden enseñar ya o me meten un Turbo Strike. No sé si enseñarás en el vídeo, pero sí que os diría que link aquí abajo en la descripción del Discord, en los canales de leaks, porque hay rutas de prefarmeo ya de dónde está el material de Aino y el material de Lauma. Recordar que Aino es un personaje que nos da la visión de los objetos típicos de Notcry para poder subir a la propia Aino y a Lauma, y que para subir un personaje en 90 hacen falta como 160 vainas de estas. ¿Por qué explico esto? Porque, número uno, mirar estas imágenes para hacer esta rutilla de flores para subir a Aino y a Lauma, quien quiera subirlas el primer día, y llevar a Aino en el equipo porque muestra dónde está. Pero además, la otra preparación que os diría que viene muy bien es, si tenéis alguna otra cuenta en vuestro mismo server o algún compa inactivo en Genshin que no vaya a volver, o cualquier otra manera de conseguir otra cuenta más que os permita abrir mundo para poder robarle estos materiales para subir a Lauma y a Aino, quien quiera tenerla el primer día también es una muy buena recomendación para prepararos para que podáis subir los primeros días y testear los personajes. Yo como creador es una cosa que tengo que hacer para tenerlos al 80 al menos, espero al 90 los primeros días, y poder traeros vídeos, equipos y demás. Y por último, personaje gratis por aniversario, selector de constelaciones, nivel 100 y muchos, el nivel 100 os da igual, pero muchos otros también, sí que recibiréis varias botellitas porque ya tenéis algún 5 estrellas C6 y habéis recibido algún dupe extra ese 5 estrellas. Poneros al día con qué merece la pena más y tener ya tomada la decisión con mucho conocimiento de qué 5 estrellas gratis queréis pillar, de qué constelación vais a farmear, porque se tienen que farmear poquito a poquito, o ¿qué vais a hacer con las botellitas? Antes de probar, si os fijáis en el canal principal, os he hablado varias veces de qué creo que puede ser lo mejor, pero no hay un vídeo concreto de cuál es el mejor 5 estrellas para subir a nivel 100. Lo habrá.
tranquilos. Yo os dije que en mi cuenta principal creo que según arranque Notcry voy a tener 3, pero a la que pille del aniversario una mona son 4, a la que pilla en el selector de constelaciones otro Tignari que lo tengo C6 son 5, y como voy a sacar al Auma C1 arma, capaz sale otro 5 estrellas por ahí, y del permanente tengo 3 C6, Ketchin, Tignari y mona, y tengo a Diluc y a Jin C5, con lo cual a la que salgan C6 ya farmeo escarchas, botellitas nivel 100, con lo que realmente creo que tengo relativamente sencillo sacar 6 para subir 2 personajes a nivel 100, así que voy a hacer pruebas y quiero equivocarme yo mismo para luego daros la información correcta y saber qué es lo mejor del tema nivel 100. Por ahora hay algunas especulaciones de que Bennett, Cookie, Flins e Inefa son los 4 personajes que más merece la pena, luego una categoría inferior los carries más poderosos del juego junto con Furina, nada de Shiloné ni nada de vainas raras, y de carry más poderosos diría que prácticamente es Skirk, Mawika, Nibilet, y luego están por ahí Arlequino y Varesa, pero diría que Arlequino y Varesa no la subáis, así que serían esos 8 personajes más o menos, de los cuales 2 de 4 estrellas y 2 personajes de Notcry nuevos. Entonces, con calma haré un top en el futuro, no tengáis impaciencia por subir el primer día cualquier cosa, y poquito más, señores. Esto es casi todo lo que os recomendaría y lo que hay que hacer antes de Notcry para ir 100% preparados. Y el último tip es que en el inventario tenéis sigils, sellos. Estos sellos que os dan por abrir cofres. Estos de aquí en pantalla. Ir a las tiendas respectivas de cada nación, porque por eso sellos dan una cantidad insana de mora que os hará mucha falta, y me he encontrado una cantidad de cuentas increíble que tienen un montón de estos sellos y no recordaban que yendo a la tienda, el diamantito que está en el mapa de cada una de sus respectivas naciones, te podían intercambiar todo eso por un montón de mora. Ir a por esa mora que os falta y que no tenéis, porque os va a servir muchísimo en Notcry. Poquito más, cuidad mucho, tener muy buen día, mucho hype para Notcry, no seáis miñimiñis. Y chaito. Notcry, no se llora. Pues yo es para nada mandó en directo.